Iniciamos el episodio 22 de resúmenes de sesiones de sanación cuántica. Esta sesión se la realizó un hombre en sus 40. La hicimos en su idioma madre, que es el inglés. Militar de profesión, había trabajado en muchos países del mundo y se encontraba en un momento de su vida en el que necesitaba poner perspectiva para poder aclarar qué camino sería el más adecuado para seguir de ahora en adelante. Es un hombre muy racional y su manera de expresarse muy lógica y ordenada como buen militar, pero a la vez pude ver que estaba muy abierto para procesar la información que le llegara de cualquier índole, a pesar de su desconocimiento sobre espiritualidad, y la trataba con mucha curiosidad. Y esta actitud es muy buena para iniciar un viaje como el que estaba a punto de experimentar, aunque no es necesario, como digo siempre, que se tenga ningún interés ni conocimiento de ningún tipo. Pero en este caso iba a haber cosas que le requerirían un salto de fe, y debía ser capaz de no juzgarlo. Su intención principal era trabajar en su crecimiento personal, y dentro de sus peticiones estaba sanar los eczemas que le habían salido desde hacía unos años en la parte inferior de su cuerpo. Tenía dolores en los tendones que le impedían correr, siendo él muy deportista, y también tenía vista nublada desde hacía muchos años. Le ocurría ocasionalmente, pero desde su adolescencia lo estaba padeciendo. Y por otro lado tenía preguntas sobre temas familiares y su propósito de vida, entre otras cosas. Con toda esta intención iniciamos el viaje a la vida que querían recordarle. Una vez que llegamos me empieza a contar. Puedo ver diferentes plantas de puntas. Tienen como colores oscuros, violetas. Puedo ver una flor y su grano con total precisión. El color de la superficie que piso es verde azulada. Tiene una textura como de agua densa. Se siente extraño. Hace como ondas. Ah, estoy en un lago. Pero... sonríe. Soy diferente. Mis piernas son como de insecto. Me siento como un saltamontes. Son finas y largas. Tengo más de 2, pero no sé precisar cuántas en total. En mi pecho siento una placa que no es sólida. Se siente externa a mi anatomía. Su función es protegerme. No pesa. Es cómoda. Mi cabeza, en este momento vuelve a reírse brevemente al observarse. Es como la de un insecto. Sí, lo es. Es alargada, como un triángulo redondeado. Tengo unos ojos negros muy grandes. Ocupan gran parte de mi cara. Siento una especie de textura sobre los ojos. Tal vez sea externa a mí. No lo sé, pero no me molesta. Mi boca es pequeña y no veo orejas. Siento que llevo algo en mi espalda. Ah, son alas. Ahora las tengo cerradas. No las puedo ver porque está oscuro, pero las siento. Después de identificar su cuerpo y su localización, que me dice que está en medio de la naturaleza, con unas estructuras que no puede definir a su alrededor, emprende el vuelo. Veo las nubes. Es fácil volar, me siento libre. Voy a ver a otros a quienes conozco. Oh, hay algo más que está volando aquí. Es muy grande, está cerca. Lo siento orgánico. Es como un cometa o tal vez un asteroide. Está viniendo a nuestra atmósfera. Esto es muy inusual. Estoy intentando alejarme. Estaba nervioso en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba viniendo el asteroide. He saltado a otro lugar, donde hay una cueva enorme bajo el agua. Es oscura. La veo desde arriba. Ahora me siento más humano. Mi cuerpo ha cambiado. Entro en la cueva dentro del agua. Llevo algo que me ayuda a respirar. Es como un dispositivo metálico que tengo en mi mano. Es de color azul luminoso y crea una especie de burbuja a mi alrededor, gracias a la cual puedo respirar. El dispositivo no me cubre la cara ni la boca, pero crea este espacio de aire que me rodea. Ahora empiezo a ver un patrón moviéndose delante mío. Es como un sistema eléctrico en un cerebro. Hay puntos de color azul. Estoy pasando a través de estas luces. He venido a entregar un mensaje. ¿Quién te ha enviado para entregar este mensaje?, le pregunto. Existe una jerarquía. Estoy trabajando ahora. Estoy aquí por mi trabajo. Tengo que entregar este mensaje. Al llegar al momento de la entrega,
Me explica que mantiene una conversación con los receptores. Ellos saben que él trabaja para alguien importante y deben tomarse muy en serio este mensaje. Lo reciben con preocupación y con ansiedad, aunque no puede entenderlos porque ellos hablan un idioma distinto al suyo. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás esperando a que te den una respuesta? No, mi trabajo no es esperar, es entregar el mensaje e irme. Vuelvo al agua. Envío una señal para que me vengan a recoger. Ya estoy con mi gente. Desaparecí del agua y aparecí en la nave. Ahora tengo que ir a decirle a mi jefe que el mensaje fue entregado. Ya estoy con él. Tiene 2 piernas pequeñas y tiene la cara con una textura como de cuero. Es muy gruesa. Es diferente a mí. ¿Qué te ha dicho cuando le has comentado que has entregado el mensaje? Dice que tengo que ir a una cámara especial, porque al hacer la entrega me expuse a un peligro que se ha adherido a mi cuerpo. Así que necesito limpiarme, porque mi cuerpo solo puede tolerar una exposición pequeña a eso, y hay que limpiarlo por completo para no sufrir efectos secundarios. Es un proceso normal, solo tengo que entrar y sentarme. Es aburrido. ¿Y qué te gustaría hacer en cambio? Siento que me gustaría salir de ahí y ver cuál es mi siguiente misión. Este sitio es como de piedra blanco. Es circular la sala y tiene luces azules. Yo estoy solo. En el centro de la cámara hay un banco largo de piedra donde puedo sentarme. Mis brazos son súper delgados y tengo 2 piernas. Mis manos y mi cara están descansando en una posición muy concreta. Después de esta limpieza, lo hago moverse a otro momento en esa vida y me lleva a una ciudad, pero los edificios son puntiagudos, me comenta. Son como montañas rocosas. El cielo es naranja. Está todo muy bien organizado. Hay una celebración. Todos están celebrando. Siento que la energía es de fiesta, aunque yo me siento neutro. Se celebra algo sobre la independencia o la unidad del lugar. No estoy seguro. Y lo muevo a otro día. Estoy de pie en medio de una multitud. Es un tipo de graduación. Creo que es el hijo de mi hermano. Sí, es su graduación del colegio militar. Esto es algo muy grande. Es un día importante para ellos. Mi hermano está muy orgulloso de la situación. Los 2 lo estamos. Él también trabaja en el ejército, como yo, pero no trabajamos juntos. Simplemente he venido a ver a su hijo. Todos tenemos la misma forma física. Hay más gente graduándose junto a él. Finalmente nos movemos al último día de su vida. Hay una celebración de nuevo, pero se emociona un poco. Siento que esta vez es distinta. Es una celebración de la muerte. Oh, es la mía. Celebramos mi muerte. Siento que es tiempo de hablar con la gente. La celebramos antes de que yo fallezca. ¿Sientes que tienes alguna conexión familiar con alguien?, le pregunto. Toda la gente que conozco está aquí. Son gente con quienes he tenido experiencias pasadas. Compartimos historias y hablamos de cosas que ocurrieron. Me siento en paz, hablando con ellos. No estoy preocupado por lo que viene. Este es un momento en el cual puedo sentirme honrado. Lo estoy disfrutando, pero me siento viejo y no tengo mucha energía. Estoy cansado. Este es un momento en el cual sentirme honrado. Lo estoy disfrutando, pero me siento viejo y no tengo ya mucha energía. Estoy cansado. La celebración termina. Hay una conexión entre la cámara de la limpieza en la nave y donde estoy ahora. Me encuentro sentado en un lugar muy similar, con mis manos y mi cabeza sostenidos del mismo modo que en la nave. Estoy reflexionando sobre cuando era joven. Me digo a mí mismo que desearía volver a estar en aquella cámara, cuando estaba allí y me sentía aburrido. Siento que no lo valoré lo suficiente. Es como darme cuenta ahora de que mi tiempo allí acabaría y podría haber sido más consciente de ello en ese momento para poder valorarlo más. Ahora ya me voy. Estoy aquí solo sentado. Es preciso estar solo, porque este es el proceso. Ya no veo cuerpo. Veo una estrella azul. En ese momento me doy cuenta de que estaba volviendo a lo que él consideraba su hogar, en esa estrella azul.
y puedo preguntarle sobre su propósito en la vida que acabamos de observar. Mi propósito era ayudar. Puse mi vida al servicio de otros, pero haciendo eso sacrifiqué mi propia familia, la que nunca tuve. La lección que aprendí fue a dedicar tiempo a mí mismo. Viajé mucho, fui a diferentes lugares y para mí eso fue algo que debía hacer. Disfruté de lo que hice. Una vez cerramos, lo dejo ir y me dirijo a hablar con el Ser Superior. ¿Por qué le habéis mostrado esta vida? Existe una conexión entre ambas vidas, una similitud. Eso es el aspecto militar. Él necesita saber que el servicio puede prestarse de muchas maneras diferentes. Él puede dejar ir su forma pasada de prestar servicio y enfocarse ahora en una nueva. Él puede estar al servicio si se enfoca en lo que necesita. Él mismo primero. Debe mirar hacia adentro antes de mirar hacia afuera. ¿Por qué razón queréis que mire hacia adentro primero? Porque él necesita sentir emoción, sentir amor, porque ha estado cerrado en su corazón durante mucho tiempo. ¿Y en qué momento se originó este cierre en su corazón? No ocurrió en un único momento. Empezó cuando era un niño. Él sintió que no fue querido en su vida presente, pero esta percepción es incorrecta. Él lo sintió así porque su madre lo dejó con sus abuelos, y esto creó en él una sensación de no ser importante, de ser abandonado. Desde una edad temprana almacenó y escondió sentimientos y emociones dentro de él. Quiso impresionar a la gente y esconder esas emociones. Fue su mecanismo de defensa para hacerlo. Él no quería que la gente pensara mal de él, pero eso estaba solo en su cabeza. Nadie pensaba mal de él. Él tenía miedo. Él solo generó ese miedo. Y es un miedo irracional que creó cuando se sintió abandonado. Pero si observa el amor del pasado, se liberará. Para conseguirlo tiene que permitirse ser vulnerable, observando algo que ame, incluso aunque sea en cantidades pequeñas, puede regarlo y ver cómo va creciendo. En estos momentos, él está esperando la llegada de su primera hija al mundo y seguro que podrá poner en práctica lo que acabáis de decirle, pero mientras ella llega, ¿cómo podría entrenarse? Necesita practicar estando presente. Para conseguirlo, debe respirar y estar en el momento presente. No se trata de hacerlo continuamente. Puede practicar cuando esté con alguien más, que simplemente respire y se enfoque en esa persona, aunque sea por un momento corto, que la escuche y observe plenamente. Así el proceso empezará para él. Le pido que le haga un escáner al cuerpo entero para empezar. Estamos chequeando su sistema endocrino, ahora el simpático. Van cambiando de sistemas y me van verbalizando qué es lo que están haciendo. Hay algunas mejorías. Parece que está bien ahora. En el pasado hubo un problema con su hígado y también con su tejido graso, pero ya está resuelto. Él no fue consciente de esto. Solo sabía lo del hígado, pero no sabía que había tenido problemas en el tejido graso. Se resolvió gracias a su propio mantenimiento saludable del cuerpo. Así que él mismo resolvió el problema sin darse cuenta. Continuamos con el escáner. Existen algunas células dañadas por químicos. Son células superficiales. Para limpiarlas, él debe beber más agua y menos de otras cosas que no le vienen bien a su cuerpo. 0 azúcares. Él podrá hacerlo solo, no necesita nuestra ayuda para dejar de consumir lo que no le hace bien. Ya hemos limpiado esas células. Él está sintiendo una ligera vibración en las piernas y los antebrazos.
En 2016 lo contrataron para trabajar en África y desde entonces sufre de eczemas en la parte inferior de su cuerpo, las piernas. El último episodio le ocurrió hace unos 3 meses. ¿Por qué le pasa esto? La causa fue estrés por su trabajo, pero era una señal para que él entendiera que no tenía que estar en ese lugar. Nosotros no hicimos eso. Fue su estrés el que provocó la reacción en su piel, pero él no lo entendió y continuó sometiéndose al estrés de ese trabajo, en lugar de enfocarse en las cosas que lo podían reducir. Debería pasar más tiempo con los pies en la tierra y menos tiempo preocupándose por cosas que no puede controlar. Estar más en el momento presente le ayudará. El estrés es solo la señal de que necesita cambiar algo en su vida. Por otro lado, su cuerpo puede reaccionar a algunas sustancias químicas que están en productos de limpieza. Amoníaco, lejía, detergentes. Todo esto es muy tóxico. No son adecuados para el cuerpo y éste reacciona. También hay otros químicos que le producen reacciones adversas solo por olerlos. Entonces, si elimina el estrés y evita esos productos, ¿el eczema desaparecerá? Totalmente. Estamos terminando de limpiar el eczema de la zona actual. No volverá más a su cuerpo si nos hace caso. Hace unos meses se hizo daño en los tendones. Le dolía mucho el talón de Aquiles al caminar y no puede correr desde entonces, haciendo que no pueda practicar el deporte que tanto disfruta. ¿Por qué le ocurrió esto? Él forzó su cuerpo muy deprisa. Necesitaba más tiempo para sanar. Estaba transfiriendo energía a otra parte de su cuerpo. Él tenía que formar el tejido de los tendones de nuevo, pero forzó al cuerpo antes de tiempo. No tenemos nada que arreglar. Él puede arreglarlo solo, haciendo ejercicio, pero moderado, en lugar de descansar largos periodos de tiempo como lo está haciendo ahora. Necesita incrementar el movimiento y el peso. Así fortalecerá el área muscular y que beba mucha agua. Otra cuestión es que cuando él estuvo en África, la última vez se puso muy enfermo. Se le paralizó el cuerpo, empezó a tener convulsiones. Estuvo en coma por 11 días, hasta el punto de llegar a perder casi la vida. Fue gracias a su pareja, que decidió presentarse allí para pasar unos días con él, quien perdió casualmente su vuelo de vuelta, y por eso ella pudo estar presente y hacer todas las gestiones para salvarle la vida. ¿Qué le ocurrió realmente? Él estaba en el camino equivocado. Se estaba enfocando en las finanzas. El camino correcto para él era enfocarse en sus emociones, pero pensó que podría ser feliz si se centraba en el dinero. Sentimos que una experiencia tan dramática sería necesaria para que él cambiara el rumbo de su vida. Es una persona muy cabezota. Él tiene la sensación de que alguien de allí le hizo magia negra y por eso su cuerpo reaccionó así. ¿Esto es correcto? Podéis decirle. El mecanismo creó el escenario y la experiencia, pero no es importante la herramienta que se utilizó para crear ese mecanismo. Ya no está en juego. Dándonos a entender con esto que sí, que se había utilizado ese tipo de magia, pero que no era relevante que él se centrara en eso, ni en la persona que se la hizo, pues ella había sido también una herramienta más para ese proceso en el que él debía cambiar de rumbo. Durante los días que estuvo en coma, él recuerda haber estado conversando con un querido amigo suyo que había fallecido hacía unos años. Este le decía que le habían puesto demasiada medicación en su cuerpo mientras él estaba en coma. ¿Esto fue real? Sí. Él lo verbalizó en voz alta.
y su pareja lo escuchó y pudo avisar a los médicos. Eso le salvó la vida. A los meses tuvo una confirmación sobre el mensaje que le dio su amigo trascendido, por medio de un tercer amigo en común, quien había soñado con él también, y se lo comunicó a mi cliente, sin tener ni idea de lo que le había ocurrido a este. Esto es una muestra más de que nuestros seres queridos fallecidos están permanentemente cuidándonos y haciendo lo posible porque no nos desviemos del camino junto a nuestros guías, antes de tiempo. Su amigo estaba muy conectado a él y durante su coma estuvo siguiendo el proceso de recuperación de su cuerpo físico y observando lo que los médicos le daban, pero vio que se habían equivocado en la dosis y tuvo que intervenir y avisarle a él en el estado de conciencia profundo en el que se encontraba, y fue tan fuerte que él tuvo que repetir lo que le decía su amigo y su pareja, que estaba al lado, en ese momento lo escuchó. A pesar de las dudas que ella pudiera haber tenido sobre esa información, no les hizo caso y salió corriendo a llamar a los médicos para que le redujeran la dosis de inmediato. Todo este trabajo es una orquestación enorme en el plano espiritual que nosotros desde abajo ni contemplamos ni tenemos idea de que está ocurriendo. Pero eso no lo hace menos impresionante. Gracias a estos testimonios de tanta gente en las últimas décadas, vamos siendo más conscientes del fino hilo que separa ambos mundos. Desde que era un adolescente, sufre de vista nublada. Es curioso porque puede pasar de tener una visión borrosa a tener un enfoque por encima del normal en la larga distancia y muy preciso. ¿Por qué le ocurre esto en los ojos? Existe un bloqueo en la parte de su ojo. Es un mecanismo de defensa. Lo originó para defenderse de ser herido. ¿Cuál es la relación entre tener visión borrosa con ser un mecanismo de defensa para no ser herido? Es un subproducto, una consecuencia de tener que protegerse durante tanto tiempo. Él creó el escudo, el bloqueo. En el momento en el que su padrastro vino a visitar a su hermano y hermana, él se sintió amenazado porque el padrastro era violento con su madre, de muchas maneras, pero en esta ocasión físicamente. Ese día él lo empujó para proteger a su madre y creó una postura defensiva. No fue solo física, sino también dimensional, que se tradujo en su visión borrosa. Para sacar la niebla de sus ojos, debe bajar el escudo de su corazón. Ahí estuvieron haciéndole trabajos en la zona del corazón. Tiene mucho sentido esto que le decís. Entonces, cuando baje ese escudo en su corazón, su vista volverá a ser perfecta y enfocada. Correcto. ¿Cómo puede hacerlo? Debe perdonar a su padrastro y también a la situación. Debe intentar entender que todo el mundo tiene sus desafíos. Y si él puede empatizar con otros en este nivel, lo conseguirá. Quiere saber si alguien de su familia en esta vida forma parte de su grupo álmico. ¿Qué familia? Preguntan, ya que no saben si me refiero a su familia de sangre o a su familia con su mujer. De nuevo, otra muestra más de que no estoy hablando con él, sino con ellos. Buena pregunta. Me imagino que él se refiere a su madre y a sus hermanos en esta vida. Lo revisan por un tiempo y me responden. Todos están conectados de alguna manera, aunque tal vez no del modo en que él piensa. Todos están conectados a través del amor. ¿Hay alguna cosa que él pueda saber sobre su familia en cualquier sentido? ¿En qué sentido? De nuevo, necesitan que la pregunta sea muy específica, porque podrían decir muchísimas cosas y quieren que nos centremos. Supongo que quiere saber si existe alguna información que él pueda o deba conocer sobre su familia de sangre, en términos de ayuda, o si están todos bien de salud. Eso no es algo para discutir en este momento. Bien, no es una información a la que él tuviera acceso o que fuera útil para él en ese instante, así que no nos la iban a dar. Otra pregunta que tiene es sobre su padre biológico. Quiere saber por qué éste no quiere conocerlo. Si es que esto es cierto, ya que esta idea es lo que él siente por el comportamiento
hasta este momento que le ha demostrado. ¿Qué puede saber sobre este tema? Todo el mundo se enfrenta a diferentes retos en su vida y esta cuestión específica no es necesariamente lo que su padre elegiría. El conocerlo no está en el camino de su padre, no quiere involucrarse. ¿Y cómo podría él entender y aceptar esto en armonía? Preguntarse por qué su padre elige no verlo no sirve a ningún propósito, pero estar donde está ahora sí que lo hace, y ese lugar es el presente. Sobre su futura hija, que aún está dentro de su madre, le gustaría saber por qué los ha elegido a ellos como padres. ¿Y qué puede saber ahora sobre ella? Todos eligen en base a lo que necesitan en cada momento. Existe un contrato entre ellos, pero ella eligió venir. La parte más relevante de ese contrato tiene que ver con el amor. ¿De qué manera puede él apoyarla mejor en esta vida para que ella cumpla con su propósito? Simplemente debe estar presente en su vida. Eso es todo. Parece algo fácil, pero no lo es. Que él esté presente en la vida de ella conlleva mucha consciencia y mucha coherencia por parte de los padres. Y en ese camino están muchos, y es muy importante estar presente para el hijo y dejar que ellos elijan en cada momento del camino. Sus abuelos fallecieron hace unos años y le gustaría saber cómo están y qué hacen. Su abuela ha reencarnado recientemente en otra familia, no sigue en la misma. Su abuelo está todavía haciendo una revisión de su vida. Él no se desapegó de la razón principal para cambiar de dirección. No podemos explicar más. Aquí se referían a que el abuelo estaba aún trabajando en apegos que hicieron que se desviara de su camino. Por eso dicen cambiar de dirección. Cuando el alma tiene que seguir aprendiendo cosas pendientes, van a un lugar donde se hacen revisiones de vidas. Es como una biblioteca de estudios, donde conversan con los guías para comprender lo que hicieron y cómo podían haberlo manejado de otra manera. Hasta que el alma comprende esa materia, esa asignatura pendiente, por así decirlo, no está lista para seguir avanzando en su aprendizaje. Y tienen que permanecer ahí hasta que tengan una comprensión más amplia de lo que ocurrió para no volver a repetirlo en el futuro. Otra de las cosas que le gustaría preguntaros es acerca de su propósito o su misión de vida. Su misión es estar al servicio. Sé que estar al servicio se puede manifestar de muchas formas distintas para cada persona. ¿Cuál sería la más alineada para él? Influir en otros positivamente, entendiendo a gente diversa y ayudando a motivarlos. A gente que esté lista o casi lista y solo necesiten un pequeño empujón. Gente que esté lista para cambiar del negativo al positivo. Sabéis que él ha trabajado como militar durante muchos años y está en un punto de su vida en el que se está replanteando si seguir por ese mismo camino. ¿Esto sería algo bueno para él, el cambiar de camino? La evolución es parte de la cadena. Como diciendo, no tiene otra opción más que avanzar. Podéis orientarlo en qué debería enfocar su atención y su energía a partir de ahora en cuanto a trabajo. Que se enfoque en las herramientas que ya tiene y las expanda. ¿En qué área le recomendáis que enfoque esas herramientas? Existen diferentes áreas en las que puede orientarse, pero el camino se puede entender mejor cuando está anclado. Ahora es difícil que vea más. Aquí le quisieron decir que al tener varias opciones posibles, no pueden hablarle de ninguna en concreto, porque él es quien debe decidir cuál. Ellos nunca van a intervenir o dar una respuesta única a lo que él debe hacer, porque ahí es donde entra su libre albedrío, y eso está por encima de todo. Cualquier opción que él elija lo llevará al mismo camino de servicio.
Entonces están todas contempladas en sus posibilidades. Él es quien debe elegir. Por eso le dicen que hasta que no esté anclado la idea en sí, no pueden ver más allá, porque va a cambiar el rumbo, aunque sea el mismo servicio. Y dicen, es difícil que vea más, porque no ha ocurrido. Cuando ya haya ocurrido y mire atrás, lo va a ver claro. Su última pregunta era cuál es el sistema planetario al que su avatar actual se siente más alineado en esta vida. Buscan por unos instantes y me dicen, a la estrella azul. Le estamos enseñando el sistema estelar. Le mostramos que es parte de un patrón. Hay 7 soles en este sistema. Los seres que habitan ahí son similares en el tipo de cuerpo a los humanos. Tienen 2 piernas y 2 brazos, pero son mucho más avanzados y calmados. La cara es algo diferente. No nos dieron un nombre, ni una raza, ni un lugar, pero mucha gente ha reportado en canalizaciones, registros y viajes astrales haber visitado sistemas estelares con 7 soles, en el que uno de ellos es de color azul. Por poner algunos ejemplos, en Sirio, Andrómeda o Lira tienen soles y estrellas azules. Después del viaje charlamos de lo ocurrido y le comento sobre la estrella azul. Le hablo de los seres de Sirio y le digo que algunos de ellos son felinos, para que entienda por qué le dijeron que eran humanoides pero diferentes, teniendo en cuenta que no solamente están los Surma, que es la raza felina, hay muchas más. Pero yo le puse este ejemplo por alguna razón, porque es al que estoy yo más alineada. Al día siguiente de la sesión me escribe: hola Vanessa, quería agradecerte de nuevo por la sesión. La experiencia fue muy enriquecedora. Para reírnos un poco, aquí sale su parte escéptica. A principios de año tuve una idea de una serie de dibujos animados infantiles que creé cuando estudiaba inteligencia artificial. Me pareció gracioso que mencionaras las especies felinas de Sirio. Todo esto fue antes de que ni siquiera supiera que iba a hacer una sesión contigo. Y me envía un PDF. Cuando lo abro, veo que había escrito una historia para niños en la que los 3 protagonistas eran felinos vestidos con trajes espaciales en naves. Nada es casualidad. A los días me vuelve a escribir y me comenta impresiones que él tuvo sobre la sesión. Curiosamente, creo recordar mucho de lo ocurrido. Me sorprendió sentirme tan alerta durante todo el tiempo. Desde nuestra sesión he reflexionado mucho sobre la experiencia. Con el tiempo sigo encontrando más respuestas. Sin duda, fue una experiencia profunda. Una pregunta rápida. ¿Fuerza y honor es un estándar para tus correos electrónicos? Es solo por curiosidad. Tiene mucha relevancia para mí. Esta pregunta me la hizo porque en el email anterior yo me había despedido de él con esa frase, sin estar muy segura de por qué me salieron esas palabras. Desde luego no las utilizo como un estándar en mis correos, a lo que él me responde: ok, te cuento. Di un discurso en el funeral de uno de mis mejores amigos, quien falleció en 2014. Éramos muy buenos amigos, fuera del trabajo también. Servimos en la misma unidad de fuerzas especiales. Cerré mi discurso en su funeral con las palabras fuerza y honor. No es algo que diría normalmente, así que me llamó la atención cuando lo leí en tu correo electrónico. Y la magia no para y nos toca a todos. Ocurre cada día y la percibimos siempre que estamos presentes y conscientes. Esa fue la forma que tuvo su amigo de decirle de alguna manera que le había gustado su discurso. A través de mí, usando esas mismas palabras en mi correo electrónico, a pesar de no estar yo muy segura de por qué le estaba poniendo eso. Estas pequeñas señales son las que él necesitaba para seguir conectando cada vez más con los mundos sutiles, para darle las confirmaciones que su mente lógica necesita para avalar la experiencia y las infinitas posibilidades cuánticas que eso conlleva. Casi un año después de la sesión, me envía unas ilustraciones que había creado él, simulando las escenas que vio en su viaje.
son las imágenes que he ido compartiendo para ilustrar este episodio, que son el insecto del principio, viendo al meteorito caer, la cueva dentro del agua, la cámara blanca de curación y la estrella azul que él vio. Y juntamente con esto me envía unos audios que traduzco ahora. He aprendido muchas cosas durante la sesión, pero lo más notable para mí es que me ha ayudado a ser más consciente de mi viaje en esta vida presente. El vínculo entre la vida que me mostraron y la actual es lo que mayor impacto ha tenido en mí. En esta vida me he pasado la mayoría de mis años adultos en el ejército o trabajando para otras agencias de gobierno. Y esto es similar a lo que he vivido en esa otra vida que se me mostró, aunque yo fuera de una especie diferente. Y vuelve a reír. Viviendo en lugares diferentes y utilizando tecnologías distintas, creo que muchas personas estarían de acuerdo en que verse y sentirse como una especie de otro planeta o sentarse en un cuarto de curación en una nave espacial garantizaría una llamada telefónica al psiquiatra. Pero si soy honesto, aunque fue emocionante cuestionármelo todo, después de haber pensado en ello, lo sentí más como revisar una historia que ya viví, pero había olvidado con el tiempo. No me asustó en absoluto y estaba cómodo con la situación. Cuando estaba en la sesión, probablemente estaba más preocupado en que pudiera ver, sentir y escuchar que en lo que estaba presenciando. La vida mostrada me dejó un mensaje muy claro que yo necesitaba comprender en ese momento. La dediqué por completo al servicio y eso supuso para mí sacrificar a mi propia familia, aquella que no tuve en esa vida. Cuando estuve solo en esa habitación al final, pude reflexionar sobre mi experiencia, sabiendo que no saldría más y que mi vida terminaría ahí. En ese momento realmente sentí la emoción de esa persona, que en realidad era yo, y tuve una fuerte sensación de arrepentimiento por no haber construido y experimentado mi propia familia en aquella vida. En mi vida actual he tenido experiencias que serían peligrosas para la mayoría de la gente, pero que se sentían naturales para mí. Esa sensación de sentirme cómodo con lo incómodo me resulta fácil, pero había estado recibiendo señales desde hacía un tiempo que no había escuchado, y eso supuso llegar a periodos de enfermedad y sufrimiento. Ahora comprendo que esos periodos fueron la consecuencia de no escucharme a mí mismo y a esa voz sutil de adentro. Entiendo que aunque sintiera mi profesión como algo familiar y fácil, estaba yendo por un camino equivocado. Sabiendo lo que sé ahora de mi vida hasta hoy y de la vida mostrada en la sesión, me dirigía a un camino en el que iba a terminar solo de nuevo si continuaba. Pero ahora las cosas van a ser diferentes y creo que los cambios que empecé a hacer en ese momento me enviaron en el camino correcto. Soy un tipo muy obstinado y definitivamente necesité esas experiencias para llegar aquí. En cuanto a los problemas físicos que quería tratar con sanación cuántica, una de las principales eran eczemas, una afección cutánea que he padecido durante muchos años. A menudo ni siquiera los medicamentos eran efectivos. Desde la sesión desaparecieron por completo y volvieron a aparecer en 2 ocasiones puntuales. Una pequeña mancha que desapareció rápidamente y otro brote en la cara, que nunca antes había tenido, pero fue durante un momento muy estresante cuando mi esposa necesitó una cirugía de emergencia para salvar su vida. Sin embargo, al día siguiente de la cirugía, ella mejoró y el eczema desapareció por sí solo. No usé ni medicamentos. También pedí ayuda para tratar mis tendones. Cuando hice la sesión con Vanessa, estaba entrenando para un evento deportivo, pero sufrí una lesión en el tendón de Aquiles. Llevaba un tiempo así. Más tarde comprendí que esto era una consecuencia de no haberme escuchado. ¡Oh, sorpresa! Y al preguntar en la sesión sobre cómo sanar esto, al ser superior, cuando lo pensé más tarde, me sentí como un niño pidiendo algo mediocre que aparentemente era importante para él.
El ser superior me respondió: sí, es posible, pero ¿esa es la mejor manera de actuar? La verdad es que necesitaba entender que las lesiones probablemente no ocurrirían si aprendía a escucharme y dejaba de ignorar esa sutil voz interior, que son ellos. Aprendí que cuando mi ego me anima e ignora a esa voz, las lesiones pueden ocurrir. Desde aquel día veo que he seguido un camino hacia la experiencia familiar. Quizás sea un buen momento para mencionar que cuando tuve la sesión mi esposa tenía unas semanas de embarazo. Ahora tenemos una hermosa niña y el camino que hemos recorrido juntos está lleno de un amor inmenso y es absolutamente maravilloso. A menudo recuerdo que me perdí esto en aquella vida que presencié y en esta tengo la oportunidad de experimentar plenamente ese amor incondicional y la aventura con mi propia familia. Y al irradiar nuestra energía en el camino, esperamos ayudar a otros, y eso también es genial. Desde la sesión he dedicado tiempo activamente a ampliar mi conocimiento de la naturaleza espiritual y me he vuelto más observador de mis propias emociones y de mis pensamientos, lo cual es muy importante para mí. Descubrí que mis relaciones son mucho mejores y ahora priorizo a quién dedico mi tiempo. Todas estas son cosas en las que estaba trabajando y que estaba en camino de mejorar. Creo que hacer la sesión realmente impulsó ese proceso, reforzó mi mente al afirmar que estaba en el camino correcto y que mi curiosidad natural por aprender más sigue vigente. Pero ahora tengo un enfoque más equilibrado entre lo físico, lo emocional y lo espiritual. En el pasado creo que cometí el error de comprometerme demasiado con el trabajo y eso me perjudicó porque ignoré mis necesidades emocionales y espirituales. Ahora, con este equilibrio, todo fluye mucho mejor en mi vida. Estoy muy agradecido de que mi esposa y yo veamos y creamos de forma similar. Esto ha fortalecido nuestra conexión e influye positivamente en nuestra familia. También me siento cómodo y seguro al saber que esta vida es, de hecho, solo una entre muchas. Pero eso no le resta importancia al tiempo que paso aquí ni a las experiencias increíbles que supone esta existencia. Así que estoy agradecido de haber podido hacer esta sesión con Vanessa y haber conectado con mi ser superior. Creo que estaba listo para esto. Era el momento adecuado para mí. Sentí que era lo correcto. Aún hoy lo siento como algo intenso. Lo que presencié en aquel entonces y cómo se relacionó con mi vida actual, sinceramente, no podría haberlo inventado. Ni siquiera podría haber imaginado que volvería a mí de esa forma tan perfecta. Fue algo especial que nunca olvidaré. Para terminar, quiero mencionar algo que a menudo me han preguntado y yo misma he preguntado a mis guías, porque una vez que tenemos conciencia de que existe un mejor camino para nosotros, del cual no deberíamos desviarnos para que los de arriba no nos tengan que llamar la atención y volver a posicionarnos, la pregunta que surge es lógica y es ¿cómo sé si me estoy desviando de mi mejor camino? ¿Y cómo puedo autocorregirme antes de llegar ahí? Y la respuesta que doy, que fue la que me dieron a mí, es otra pregunta. En este camino en que estás ahora, te estás volviendo más pacífico, más paciente, más compasivo, más auténtico, más juicioso, más amoroso que antes. Si la respuesta es sí, entonces vamos por el camino correcto. Y si la respuesta es no, acabamos de evitarnos una llamada de atención si hacemos algo para corregirlo, claro. Así que cualquiera que sea la respuesta, ganamos. A todos aquellos que os hagáis la misma pregunta, os deseo fuerza y honor, queridos.